Decadencia del Porfiriato. La diferencia entre las clases sociales existentes durante el Porfiriato fue muy marcada. Existía una clase social privilegiada, extranjeros, porfiristas, hacendados, miembros del ejército, del clero y la burocracia, y otra clase social explotada, formada por campesinos y obreros. El crecimiento económico solo sirvió para concentrar la riqueza en unas cuantas manos. La pobreza de unos generó la riqueza de otros, dando origen a la formación de sociedades mutualistas, cooperativas y sindicatos, quienes en forma organizada intentaron defenderse de la explotación que sufrían. A principios del siglo XX surge en México una juventud liberal y progresista, crítica de la inmigración extranjera y el extranjerismo del presidente Díaz. Era una juventud nacionalista y patriota, aspirante al poder y establecida en contra de la corrupción, los privilegios, las injusticias y los abusos de Díaz, ante lo cual Camilo Arriaga convoca en 1901 al Congreso de San Luis Potosí, donde se forma una confederación liberal que lanza un manifiesto antiporfirista. Se realiza el segundo Congreso en 1902 y se vota por la libertad de expresión, el sufragio efectivo, el municipio libre, la reforma agraria y la creación de clubes liberales en todo el país. Camilo Arriaga, Juan Saravia y los hermanos Flores Magón, entre otros, lanzan un manifiesto expresando la necesidad de combatir el clero y el militarismo. Demandan libertad de expresión, sufragio efectivo, reforma agraria, defensa de los derechos de los trabajadores, retiro del apoyo al capital extranjero, enseñanza laica, jornadas laborales de 8 horas, descanso de un día a la semana y salario mínimo. Este manifiesto era increíble para los tiempos de opresión vividos por el país. El gobierno respondió en forma por demás violenta, ante lo cual los hermanos Flores Magón y Camilo Arriaga se refugiaron en Estados Unidos, evadiendo la ira del presidente. En julio de 1906, en San Luis, Missouri, según Bolívar Mesa, redactan un programa político antirreeleccionista, antimilitarista, libre pensador, xenófobo, antiextranjero, anticlerical, laborista y agrarista, de influencia en las clases medias letradas, muchos de cuyos integrantes, ya para ese entonces, eran antiporfiristas. Ese mismo año, Ricardo Flores Magón encabezó la creación del Partido Liberal Mexicano. En 1904 surgen los primeros brotes de descontento entre los obreros. Las relaciones con los patrones se van deteriorando hasta desencadenar, en 1906, la huelga de Cananea en Sonora y la de Río Blanco en Veracruz. La huelga de Cananea fue un conflicto político sindical. Los trabajadores de la empresa minera se apropiaron de los postulados del recién creado Partido Liberal Mexicano. Su inconformidad estaba centrada en que los puestos más altos de la empresa eran desempeñados por estadounidenses, quienes tenían salarios más altos y en dólares, mientras los mineros mexicanos ganaban menos y en pesos. Ante ello, se lanzan a la huelga el 1 de junio de 1906, exigiendo la destitución del mayordomo de la compañía, un salario mínimo de 5 pesos por 8 horas de trabajo, trato respetuoso, la ocupación del 75% del personal mexicano y 25% extranjero, con salarios iguales para trabajos iguales. 5.300 mineros se unieron a la huelga. Los agentes de la empresa trataron de contener la manifestación, mataron a un obrero y los obreros respondieron matando agentes de la minera. Se violó la soberanía del país, pues el gobierno permitió la entrada de 275 soldados estadounidenses para apoyar a los soldados mexicanos en la represión de los huelguistas. El movimiento fue derrotado y Esteban Vaca Calderón, junto con Manuel Diegues, líderes del movimiento, fueron encarcelados. También, en 1906, se presentó la huelga de Río Blanco, anunciando la decadencia del porfiriato. En esta, los obreros textiles de Río Blanco formaron el Gran Círculo de Obreros Libres, extendiéndolo a Puebla y Tlaxcala. En Puebla, los patrones prohibieron la organización de los obreros bajo pena de despido. Se sucedieron paros y huelgas en defensa de los derechos de los trabajadores. Los obreros de Río Blanco solicitaron al presidente Díaz su participación como árbitro en este conflicto. Díaz apoyó a los patrones y por disposición presidencial establece la negativa a todo derecho de organización obrera, ordenando que el día 7 de enero de 1907 se reanudaran las labores en las 96 empresas textiles en paro. El 7 de enero, los obreros de Río Blanco no entraron a trabajar. Fueron atacados por agentes de la empresa y murió un obrero. La respuesta de la multitud fue el saqueo y posterior incendio de la tienda de Raya. El ejército los reprimió y los dirigentes del Gran Círculo de Obreros Libres fueron fusilados.
Las organizaciones dirigentes de estas huelgas tenían una relación con Ricardo Flores Magón o bien con el Partido Liberal Mexicano. El Partido Liberal Mexicano se proponía terminar con la dictadura realizando reformas políticas, económicas y sociales, promoviendo el sufragio libre y la no reelección, la desaparición de los caciques, la educación laica y obligatoria, la nacionalización de los bienes del clero, jornada de 8 horas de trabajo, descanso dominical obligatorio, salario mínimo, anulación de todas las deudas de los peones con los terratenientes, supresión de las tiendas de raya, fundación de un banco agrícola y distribución de tierras, entre otras. Durante este tiempo también los campesinos se lanzaron a la lucha sin un programa definido con la intención de recuperar las tierras comunales locales, a diferencia de las luchas obreras, las cuales miraban al futuro y tenían alcances nacionales. Los trabajadores de Cananea exigían 8 horas de trabajo diario y los de Río Blanco exigían el derecho a la organización sindical. Las características de la burguesía cambiaron. Un sector era extranjero y otro nacional. Uno agrario y otro industrial, uno porfirista y otro antiporfirista. La clase media urbana se conformó mayormente por profesionistas, burócratas y sus familias, cuyos ingresos les permitían vivir cómodamente, mientras la pequeña burguesía, pequeños propietarios y comerciantes, era el principal grupo antiporfirista, pues no contaban con el apoyo suficiente del presidente para mejorar su situación económica. Los periodistas y los escritores se convirtieron en los férreos críticos de la dictadura porfirista por la concentración del poder en el presidente y por frenar las libertades políticas. El acosamiento sufrido por la prensa se vio en el cierre de periódicos o en encarcelamiento de periodistas. La prensa fue el último bastión de la oposición. Desde el gobierno de Manuel González, 1880-1884, se había implementado la ley Mordaza, la cual suprimía la libertad de expresión. Había arrestos, supresiones, clausuras y hasta asesinatos de periodistas. Los periódicos más importantes de la época fueron El Monitor Republicano, Regeneración, dirigido por Ricardo Flores Magón, El Diario del Hogar, El Hijo del Ahuizote y El Imparcial, periódico oficial. Es en el Porfiriato cuando por primera vez en México se impulsa la educación, aumentando el número de escuelas y de alumnos. Se crean preparatorias en todos los estados de acuerdo al modelo positivista, consistente en comenzar estudiando las ciencias naturales, después las sociales, para iniciarse en el estudio de la sociología. A la par se abren escuelas normales para formar profesores. En 1900, la Iglesia contaba con 500 planteles escolares, los cuales representaban el 4% de los existentes. A la educación media y superior solo accedían integrantes de los estratos sociales altos y de las ciudades. Principalmente se estudiaban leyes, medicina e ingeniería. Los beneficiarios de la política educativa del general Díaz fueron los más críticos, pues al sentirse maduros y capacitados para ejercer la política, pero detenidos por el mismo gobierno, se convierten en los mayores censores del porfirismo y del positivismo. En 1908 se crea el Ateneo de la Juventud, integrado principalmente por José Vasconcelos, Antonio Caso y Alfonso Reyes, entre otros, quienes educados bajo el positivismo reniegan de él y difunden el idealismo, persiguiendo una educación humanista y espiritualista. Se une a ellos Justo Sierra y crean la Escuela de Altos Estudios. Se lleva a cabo la reapertura de la Universidad Nacional de México en 1910. Dentro de la literatura, continúa el romanticismo, aunque ya se vislumbraba el movimiento modernista. La pintura estuvo representada por el paisajista José María Velasco. En el Porfiriato, el país adopta el sistema capitalista, propiciando el crecimiento industrial y económico, aunque no la producción científica, por los límites establecidos con el positivismo. A la vez se propicia la decadencia del Porfiriato y el estallido de la Revolución Mexicana.